Este video es continuación de los dos anteriores que trataban del tema del desarrollo del balón de la UEFA Nation League 2024. El tema principal de esos dos videos era la plantilla de desarrollo para poder elaborar ese balón. Al final del segundo video, la versión 2.0, se mencionó el domo geodésico que se generaba al hacer este desarrollo. Entonces aquí nos dedicaremos en la parte final del video a mostrar esos domos geodésicos producto de este desarrollo para que ustedes los puedan elaborar en estructura tubular como hemos hecho otros anteriores. Entonces en este ajuste final del desarrollo del balón de fútbol hicimos esas pequeñas correcciones que aparecen en este plano. Lo hemos denominado la versión 3.0. Con esas medidas nosotros podemos ahora sí hacer un balón todavía más perfecto, que es nuestro objetivo de los dos videos anteriores. En un arreglo polar nos da la plantilla que tomada 6 veces nos produce el balón de fútbol. Ilustramos con esta foto que corresponde a un torneo de tenis muy importante y que muestra un domo geodésico de unos 5 metros de alto que se encuentra en la parte frontal del estadio principal donde se hizo el torneo. Este domo pretende dar la sensación de media bola de tenis. Tiene una estructura de media esfera que se nota ahí perfectamente que es de forma triangular, que veremos más adelante en un video específico. Aquí seguiremos hablando de la conformación del domo del balón. En el segundo video que se hizo, la versión 2.0 de ese desarrollo, se mencionaba el símil de la elaboración en cuero de ese balón era semejante a construirle un traje a una esfera. Aquí físicamente a esa estructura esférica se le está construyendo con tela impermeable una esfera. Esos desarrollos de las esferas pues son múltiples, no necesariamente tienen que ser los del balón de fútbol ni tienen que ser los de los triángulos que hemos hecho algunos y otros que haremos posteriormente. Lo importante es hacerle esa confección a esa esfera. Entonces el desarrollo no tiene que coincidir con la estructura. Pero aquí, bueno, lo que nos interesa es la estructura que nos dio de ese balón. Al final de ese segundo video mostrábamos nosotros este cubrimiento que se hizo con papel sobre una esfera de icopor, que es similar a lo que estamos viendo ahí con el domo geodésico y la pelota de tenis. Entonces ahora lo que vamos a mirar detalladamente es cómo podemos nosotros elaborar en estructura este domo geodésico. Pues lo primero que vamos a hacer es partir de esta media esfera. Entonces necesitamos nosotros tener los elementos de la estructura con todas sus dimensiones. Vamos a ver aquí en esta primera foto, vemos que vamos a tomar un cuarto de esta media esfera que dijimos que era ese triángulo equilátero en geometría esférica. Aquí hemos colocado colores distintivos de cada una de las diferentes longitudes. Entonces para cada color corresponde una longitud específica. Y para un balón que dijimos que tiene un perímetro en el ecuador de 200 milímetros. Con esas medidas nosotros podremos elaborar entonces este domo geodésico de media esfera. Aquí mostramos entonces ese balón o ese medio balón que podríamos hacer lo mismo. Podríamos en un evento de fútbol, podemos construir un domo bastante grande como este que mostrábamos acá de 5 metros de altura aproximadamente, donde esa media esfera correspondiera exactamente a este balón que estamos haciendo acá. Y el desarrollo de la tela se puede hacer exactamente con la impresión y dar esa sensación de tener ahí medio balón de fútbol. Entonces arrancamos nosotros por esa cuarta parte que está aquí marcada en rojo. Luego definimos de esa cuarta parte cuáles son las medidas diferentes, como dijimos, están asignadas con cada color. Y a continuación, entonces tendremos la distribución. Para el ensamblaje necesitamos la distribución de esas varillas. Tenemos cada varilla que la podemos incluso marcar con el mismo color y a la hora del ensamble tenemos que hacerlo con eso. Estamos aquí hablando de elementos rectos. Ya hemos hecho desarrollos de domos geodésicos con elementos rectos. Hicimos un domo geodésico con cilindros de papel, o sea, pitillos. En ese video mostrábamos detalladamente cómo se conformaban cada uno de esos elementos y luego cómo se unían mediante tuerca, tornillo y arandela. Entonces, este tipo de desarrollo en elementos de papel podemos elaborarlo en estos domos geodésicos que vamos a mostrar acá. También hicimos domos geodésicos con tubos de aluminio. Entonces, en este caso, mostrábamos cómo
domo, las terminaciones de cada uno de los elementos, no es necesario configurarle el ángulo porque se configura al armar esto por ser de papel. En el caso de los elementos de aluminio, ahí sí tenemos que nosotros configurar el ángulo que forman cada uno de ellos. Entonces todos esos valores son los que pretendemos acá darles a ustedes para que si quieren hacer un domo, bien sea del tamaño que hablamos ahí de 5 metros de alto, aún más grande, o más o menos de este tamaño. Un tamaño de estos no se puede hacer con estos pitillos de papel porque la longitud más corta, que es esta de acá, pues es muy pequeña para hacerla en pitillos de papel. En esta primera foto aparecen marcados los colores rojo, azul, amarillo y magenta, y con esos elementos son suficientes para ensamblar toda la media esfera, pues incluso también la esfera completa. Al final del video anterior simplemente mencionamos que se generaba un domo de 72 planos trapezoidales, pero no dábamos las medidas para elaborar. En esta tabla que aparece acá aparecen la cantidad de elementos que necesitamos para hacer ese domo en cada una de sus longitudes. Aparecen con precisión las longitudes de cada uno de los elementos y aparece también el ángulo que tenemos que darle, si lo vamos a hacer en el metálico, a cada uno de los elementos para que al ensamblarlo nos dé esa esfera bastante precisa. Este, como dijimos, es un domo geodésico de media esfera, pero estos desarrollos que se hacen en función de zonas cónicas nos permiten hacer otros dos domos geodésicos, uno esbelto y otro menos esbelto. Cuando hicimos este desarrollo por el método de conos múltiples o de zonas, entonces vemos que aquí teníamos un ecuador y teníamos una franja completa en todo su perímetro, que era la primera franja de ese desarrollo, diríamos, hacia arriba. Entonces nosotros, ¿qué podemos hacer acá? Coger esta franja que está acá y ponerla simétrica hacia abajo. Entonces eso nos va a dar una superficie perfectamente plana como apoyo de ese domo y tendremos un domo que es esbelto, o sea que la altura no es igual al radio. En el anterior teníamos media esfera, o sea el radio y la altura es exactamente lo mismo. Entonces aquí con esto, que eso es muy cómodo para construcciones arquitectónicas, en este dibujo que vemos acá, vemos cómo utilizamos la franja inferior y el domo corresponde a más de media esfera. Entonces necesitamos los datos de ese domo, que son los que damos en esta tabla. Un tercer domo geodésico que podemos elaborar sería uno que llamaríamos, en vez de esbelto, o menos esbelto, o un poco achatado, o simplemente un casquete esférico. Entonces la idea aquí es la misma anterior, pero vamos a apoyar el domo geodésico sobre esta línea, le quitamos esta primera franja, esta primera zona, y hacemos solamente de aquí hacia arriba. Entonces eso nos da un tercer domo geodésico, donde aquí también, igual que en la anterior, en esta tabla, se dan la cantidad de elementos y todas las medidas para poderlo elaborar.